Vamos al libro de los Proverbios. Vamos a Proverbios 3. Vamos a leer desde el 3:1 y vamos a ir leyendo hasta donde hagamos la pausa, donde paremos para explicar. Ya les digo en dónde paramos. Proverbios 3:1 dice, en la versión Reina Valera: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a dejarlo ahí, hasta el 8. Me parece que es bastante claro, ¿sí? O sea, no hay mayor enredo en esto no hay mucho que explicar, solamente nos está dando consejos que aparentemente son muy obvios, ¿no? Pero fíjense que ahí está, en este mismo pasaje, y sobre todo en el 3, en el del 5 al 8, ¿sí? Voy a leerlo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará todas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Estos de acá encierran algo muy importante. Y es que aunque parece obvio lo que se nos está diciendo y aparentemente todos entendemos lo que dice, esto mismo nos explica por qué en serio tenemos que fiarnos de Dios de todo corazón. Y es que ni siquiera estamos entendiendo la totalidad de lo que acabamos de leer. Y eso es lo que vamos a entender hoy. Resulta que en este tema de no fiarse de uno mismo, de no ser sabio en su propia opinión, hay algo particular, ¿sí? Y es que se nos explica, sobre todo en las cartas de Pablo, ¿sí? Que debemos morir a nuestra carne. Debemos morir a nuestra carne. Y entonces vamos un momentico a Gálatas. Vamos un momento al libro, a la carta de Gálatas. Vamos a Gálatas, vamos a leer el capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16 dice lo siguiente: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya nosotros conocemos lo de los frutos del Espíritu, que son los que nos van a listar ahí, pero se nos dice que hay que morir a esto, que hay que dejar de satisfacer a esta carne que quiere esas cosas, que esto es el resultado de los deseos de esa carne, que se opone a nuestro espíritu. Hasta ahí todos entendemos eso claramente, ¿no? O sea, no hay nada más que explicar, creo que lo hemos repasado aquí en diferentes ocasiones, N mil veces. Es decir, esto solo es repetir. Pero entendemos que esa es la carne, pero que resulta que la carne es mucho más que solo esto. Y ese es parte de algo que generalmente nos es velado.
Porque si morimos a esa parte de la carne también, ya no hay ocasión o ya no hay tanta ocasión de que nuestro enemigo se pueda meter en nuestra vida. Resulta que sí, nos alejamos cuando empezamos nuestra vida en Dios, empezamos una vida tratando de alejarnos de todas esas cosas que se supone no deberíamos, en las que no deberíamos caminar, que son las que ya listamos acá, y las que Pablo habla en sus cartas todo el tiempo. En las enemistades, en las disensiones, en la iglesia, en nuestra familia, en las contiendas, en las iras, en los pleitos, en las borracheras. Todo esto ya lo hemos leído. Eso nos queda claro qué es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero hay algo que a lo que también hay que morir y que también es producto de la carne. Y entendemos que hace parte de la arrogancia, del orgullo y de lo que leíamos hace un momento en Proverbios, que es el fiarse de uno mismo. Resulta que en ese fiarse de uno mismo no estamos dejando morir otra parte de la carne. Resulta que nuestra carne también tiene algo que consideramos bueno. Y es que nosotros hacemos las cosas como nos parecen buenas. Nosotros procedemos a ciertas situaciones como creemos que es lo correcto. Vamos a poner en el caso, en el ejemplo, donde es menor, por así ponerlo, la incidencia de la palabra, o sea, el fruto de la palabra, del seguir a Cristo en nuestras vidas, pero que sigue siendo malo. Por ejemplo, si hay un pleito entre dos personas, si hay un pleito, digamos, entre una persona y yo, X, sea el pleito, no importa, es si esa persona no me mira, si esa persona no me saluda, si esa persona no me pide perdón, pues yo no lo voy a hacer, yo tampoco, porque me parece lo justo. Esa es nuestra carne en su pensamiento bueno, en su pensamiento justo, en el que yo no voy a hacer esto porque lo justo es esto. Entonces, otra vez, hay caminos que le parecen rectos al hombre, pero no lo son. ¿Sí? Y este es el peor de los casos. ¿Sí? Y de hecho justificamos, a veces hasta traemos a nuestra cabeza versículos bíblicos donde se supone que aplicamos eso porque Dios es justo, ¿no? Y entonces misericordioso te mostrarás con el misericordioso y todas esas cosas, ¿no? Y así no funciona. Entre todas esas obras de la carne, inclusive ofrecemos el servicio a Dios como creemos que debe ser. Creemos que nosotros nos imaginamos a un Dios de acuerdo a lo que nos enseñamos, lo que nos enseñaron, y entonces determinamos que Dios es de colores solo blancos, de líneas solo rectas y de procederes perfectamente ordenados y equidistantes, igualitarios. Dios es recto en todas sus, y eso es cierto, Dios es recto en todos sus caminos. Lo que pasa es que nosotros solo entendemos por rectitud una cosa. Y entonces nosotros decimos, esa persona no puede servir a Dios porque esa persona no sabe hablar bien, o no está preparada, o no está fundamentada en la Biblia, o no tiene todo el conocimiento que el pastor X tiene, o no tiene ciertas cosas que esta persona tiene. O mírela, no se ve ni bien, no está ni bien presentada. ¿Usted de verdad cree que a Dios le importan esas cosas? Entonces nosotros consideramos recto es que una persona tenga un manejo, un dominio perfecto de la Biblia, que sepa al derecho y al revés las cosas, que sepa hablar, que sepa presentarse, que tenga, no sé, que sea muy simpática
y con poder, influencia sobre las personas, esa persona es la que nosotros llamamos a que ese es un servidor de Dios, ese es el que podría ser pastor. Y ese es el camino que nosotros consideramos recto. Y resulta que a Dios no le interesa eso. Si se dan cuenta, o sea, si hemos leído lo que está aquí y tenemos esto en nuestra memoria, es más, no tengo que abrir, no tengo que citarlo para citar a Moisés, para citar a David, para citar a Saúl, para citar a todos los personajes bíblicos, prácticamente ninguno de ellos estaba facultado para hacer lo que fue llamado a hacer. No tenían ni la presencia, ni la preparación, no tenían nada. Ahí es cuando yo digo, gracias a Dios, que Él no nos pide consejo. Porque entonces escogeríamos las cosas muy malas. Así como le dijo a Samuel, es que usted ve lo que ve con sus ojos. Usted ve el más grande, el más guapo, el más fuerte. Yo miro lo que hay en el corazón. Entonces ese es el punto, que nosotros en nuestro consejo y nosotros en lo que consideramos que es correcto, también servimos a Dios. Y les digo qué está pasando ahí, que estamos metiendo nuestra propia carne. Cuando nosotros servimos a Dios haciendo lo que nosotros creemos correcto y no dejando que Él nos muestre lo que es correcto, en el orden en el que Él considera correctas las cosas, en la forma en la que Él considera correctas las cosas, estamos haciendo mal. No hay forma en la que nuestra carne, ni siquiera con nuestras buenas intenciones, pueda servir correctamente a Dios. No hay forma, no lo intente, no se puede. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tiene que nacer otra vez. ¿Por qué? Porque esta carne es incapaz de servir aún con sus buenas intenciones a Dios. Entonces, ahora podemos ver dos lados de la carne. La carne no solamente es todas estas cosas malas que acabamos de leer en Gálatas, sino hasta todas estas cosas que nosotros consideramos buenas, pero son fruto de nuestra carne. Y es nuestro pensamiento de lo que creemos que es justo, lo que es recto, lo que es verdadero, lo que es revelación, lo que es todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Si nosotros hagamos un ejercicio por un momento, si preguntáramos en la calle a la gente cómo se vería, cómo se ve Dios, cómo es Dios, cuando vino aquí a la tierra Jesús, cómo era. Pues es tan automático el pensamiento de que era un tipo hermoso, glorioso, que hasta lo pintan rubio y ojiazul. Blanco, de tez blanca, rubio, ojiazul, de una bata blanca larguísima. Y ese no era. Tampoco les puedo asegurar cómo era. Pero algo sí les digo, Isaías escribe que lo hicieron sin ningún tipo de hermosura. Él vino aquí a la tierra sin ningún tipo de cosa para que no lo desearan por eso, sino para que lo desearan realmente con el corazón, para que lo buscaran con verdad. Entonces fue hecho lo más sencillo. Lo más sencillo. Pero si por nosotros fuera, era un tipo altísimo, súper fornido, ojiazul, rubio, andaba en moto. O sea, de verdad, si nosotros escogiéramos cómo tendría que verse Dios, sería muy chistoso. Y seguramente él diría, pero esta gente, ¿por qué se está imaginando tales cosas? Todo el mundo piensa que Dios debería, entonces, si es así, entonces él va en un caballo blanco y los apóstoles iban corriendo detrás. Él andaba en un burro, cuando andaba en burro. Y no en un burro, el burro, un pollino, el chiquitico. Y eso representaba en la época la humildad. Entonces, tenemos que fijarnos en esas cosas
porque nuestra carne nos dice que algo es bueno y nosotros vamos por ese camino y creemos que le estamos sirviendo a Dios de una manera correcta, porque nos imaginamos que esa es la línea recta, nos imaginamos que esas son las cosas. Y él dice, no me pueden servir así, porque esos son pensamientos de su propia carne. Son pensamientos de sus propios quereres, de sus propias acciones, de su propia arrogancia. Nosotros desechamos la gente y decimos, esta persona no es apta, y él está diciendo, quítese de ahí, que esa es la persona que elegí. No, usted no puede ser pastor, usted no puede hablar, usted todavía no está preparado, o aquella persona no está lista, o esa persona no debería estar en ese púlpito. Y él está diciendo, esa es la única persona que puede estar ahí. Y uno haciendo el estorbo, porque en su cabeza está la idea de que eso es lo correcto. Van a liberar a Egipto, van a liberar de Egipto a Israel. Y no pensaría que deberían llamar al tipo más grande, y de hecho deberían llamar a algún tipo de guerrero, algún tipo de líder social con una influencia sobre la gente tenaz. Y llaman a un señor de 80 años que era pastor, antes fue príncipe. Primero, el tipo no era precisamente el guerrero, era un príncipe, lo atendían todo el día. Segundo, después fue pastor. ¿Qué puede saber un pastor de liberar, de liderar? Y tiene 80 años. Y lo voy a poner es a sacar gente a un desierto. Uno pensaría, no, hay que llamar al tipo, a un jovencito, maduro ya, no sé, 30, 40 años, con poder sobre las masas, con influencia al hablar, con una verbalidad enorme sobre la gente, que todos digan sí. Y llamó a Moisés. Y fuera de eso, bien cobarde el tipo. No, porque no llama a otro, yo no, no es usted. Pues es que yo no sé hablar, yo hice la boca, usted solo haga lo que le estoy diciendo. Y así, es decir, esto ya no lo sabemos. Pero entonces escogemos, si fuera por nosotros, escogeríamos todo al revés. Por eso les digo, leemos Proverbios como lo que leímos en Proverbios 3, donde nosotros consideramos que cumplimos o que estamos dentro de lo que explica, lo que nos aconseja Salomón. Y la verdad es que no. Y ahí sí, como lo dice Pablo, es Filipenses 3:13. No lo digo como si yo ya lo hubiera alcanzado, pero lo sigo como proponiéndome la meta, que es Cristo. Tenemos que dejar este pensamiento de que Dios es en colores blancos, porque si nos imaginamos la pureza es blanca. Y entonces si nos imaginamos la bondad es blanca, pero con un poquito de rosadito para que se vea más amigable. Nosotros nos imaginamos un Dios que no hace ciertas cosas. Dios no envía enfermedades. Dios no trata a la gente así. Aquí está escrito un montón de veces. Un montón de castigos terribles que venían de mano de Él. ¿Por qué creemos que Dios no puede actuar sobre esas cosas? Personalmente, y también por otras personas, hemos visto cómo Dios con unos les envía una enfermedad y con eso era lo que necesitaban para corregir sus vidas. Y a otros les ha puesto que uno pensaría, a ese sí que le dé con un garrote. Y a ese es el que lo carga en brazos y lo trae arrullándolo a sus pies. Entonces nosotros, de verdad, ¿qué vamos a saber de lo que es bueno o es malo? Pablo nos explica con sus cartas, varias de sus cartas, para qué sirve la ley. Eso lo pueden leer en Corintios, en la primera carta de Corintios. Y él dijo, primero se le dio una promesa a Abraham, y nosotros somos hijos de esa promesa, ¿verdad?
esa gracia, ese que por la fe seríamos salvos. Listo. Luego apareció la ley, a la que él llama una ley de esclavitud en algunas ocasiones. Pero entonces él explica la razón de la existencia de la ley, para qué sirve esa ley. Y él dijo, porque la simiente que vendría a redimirnos a todos y a meternos ya totalmente en esa promesa que se le dijo a Abraham, mientras esa simiente llegaba, y estamos hablando de Jesús, entonces tenía que haber como tutores. Y él nos hace el ejemplo de los tutores que le ponen a un niño. Un niño que está llamado para ser rey. Literalmente, ustedes pueden leer en el libro de los reyes que hubo reyes increíblemente jóvenes en Israel. De 8 años eran reyes sobre Israel. ¿Sí? Entonces, uno dice, pero ¿cómo vamos a dejar el reino en manos de un niño? No, esos niños tenían tutores. Mientras él cumplía la mayoría de edad, los tutores tenían la potestad, por así decirlo. Así nosotros, explica Pablo, se nos dio una ley como si fueran nuestros tutores, mientras teníamos la mayoría de edad y éramos capaces de entrar o no se nos daba el don de entrar en esa promesa de Abraham. La ley era simplemente como las rueditas en la bicicleta, las rueditas de los lados para que usted no se caiga mientras aprende, mientras le dan la bicicleta que es. Eso era la ley, enseñarle a usted qué es pecado y qué no lo es. Así como le decían a los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo, Dios les dijo, ustedes no van a entrar bebidos al tabernáculo. A ustedes les queda prohibido beber cualquier tipo de bebida alcohólica antes de entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a enseñar a Israel a discernir entre lo sagrado y lo profano. ¿Ya? Para eso era la ley, para poder distinguir entre lo sagrado y lo profano, para poder recibir disciplina, para poder recibir el rigor de las cosas básicas. Solo hasta ahí nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Después de eso, no. Después de eso simplemente hay cosas que no podemos juzgar. Hay cosas que no podemos entender. Sabemos de personas, de testimonios, de gente cercana o de gente conocida, donde hemos tenido el testimonio de que alguien muy rebelde, entre comillas, recibió una enfermedad muy grave, se entregó a Dios. Y la muerte de esa persona fue la que trajo a su familia. Y nosotros pensaríamos que esa no es la manera en la que podría actuar Dios. Dios simplemente los trae a todos con amor. ¿Nosotros somos de verdad las personas para aconsejar a Dios sobre cómo se hacen las cosas? De verdad que no, espero que nunca me vaya a pedir consejo de ningún tipo. Nosotros no tenemos ni el conocimiento, ni la justicia, ni la verdad para poder proceder sobre qué se hace o qué no se hace. Por eso, Proverbios nos dice que no se atienda a su propia opinión, no sea justo en su propia opinión, no se aferre a lo que usted pueda pensar que es bueno o que es malo. Pida el consejo al Espíritu Santo de qué es lo que se hace en ese caso. Usted piensa que todo es recto y que esta es la manera de proceder, que Dios es así, que Dios es así y que a Dios no le gusta esto. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe?
Uno pensaría que si el Mesías tendría, lo lógico en nuestro pensamiento humano, a lo que estamos acostumbrados, es que si Dios tenía que venir a la tierra y tenía que venir dentro de una línea sanguínea, esa línea tenía que ser la más pura. Entonces iba a ser hijo de sumos sacerdotes súper entregados, a los que Dios les dio experiencias en el santuario, o quizás iba a ser hijo de profetas o algo así. Pensaríamos que todas las mujeres de esa línea tendrían que ser puras y justas y castas y todos los hombres eran rectos, eh, fieles, bondadosos, es decir, todo perfecto. Si ustedes se ponen a mirar cuál era la línea sanguínea de Jesús, había prostitutas, moabitas, había adulterios. De verdad o sea, de verdad vamos a ponernos a justificar o a explicar o a dar consejo a Dios sobre cómo se hacen las cosas. Uno pensaría que eh, tendría que ser hijo siempre de la línea de los primogénitos. No, Salomón no era, yo creo que no era ni el séptimo. En su línea sanguínea hay una prostituta que era Rahab, al menos de la que sabemos, porque seguramente hay más. Él es de la línea de Judá y Judá le encantaba irse a buscar prostitutas. Algunos de sus hijos eran hijos de una prostituta. Está Rahab, está Ruth, que es una moabita. Les recuerdo que según la ley de Dios estaba prohibido tomar mujeres de Moab. Estaba prohibido. Dios les dijo no tomen mujeres de Moab. De allá no, ninguna. Entre su línea hay una moabita, es Ruth, abuela de David. Ruth y Boaz tuvieron a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David. Y David es hijo de un adulterio. ¿Cómo les digo yo que David era hijo de un adulterio? Salmos 51, cuando él dice, en pecado, en iniquidad, me concibió mi madre. Él está reconociendo, primero, porque el Salmo 51 es el reconocimiento y la pedida de perdón que él da por el pecado que cometió con Betsabé, que fue un adulterio, ¿sí? Y él está reconociendo que ese pecado que él acaba de cometer también lo hizo su mamá. Por eso está escrito eso. Él es hijo de un adulterio y además, y por eso era que Isaí lo ocultaba y lo tenía siempre atrás. Si usted no tiene otro hijo, espérese a ver. Está yo sí tengo. Ah, sí, tengo uno por allá que está cuidando las ovejas. Por eso era que David no lo mostraban, porque era la prueba del resbalón de la mamá y de Isaí. Ah, Salomón es hijo de un adulterio. Y de esa línea viene el Mesías. Entonces vuelvo a preguntar, ¿seremos capaces de decirle a Dios qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo, cuándo debe hacerlo, con quién? No, no, no. Entonces, dejémonos de cosas, de verdad, dejémonos de este pensamiento donde nosotros creemos que Dios debe o actúa así. No, pregúntele a Dios qué es lo que quiere hacer. Pregúntele a Dios, esto es lo que debemos hacer, Señor, tenemos esta situación enfrente. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Esta es la persona con la que debería hacer negocios. Esto es, esto debe ser lo correcto.
Yo, Señor, creo que esto es lo correcto, pero yo no, la verdad no conozco nada de esto, así que dime, ¿qué es lo que debo hacer? Señor, esto es lo que quiero predicar, esto es lo que voy a predicar, por favor, guíame, dime, recuérdame, hazme, llévame. Se supone que él, y le dice, pero ¿cómo sé yo que eso es exactamente, si no me habla, si no me dice, si no lo escucho, si no lo siento, si no se me aparece, ¿cómo sé yo qué es lo que quiere? Se supone que él tiene todo en sus manos. O sea, cuando les digo que él tiene todo en sus manos, es todo. Nosotros muchas veces repetimos que Dios está en control de todo. Sin embargo, cada vez que medio algo se desequilibra, entonces gritamos. Pero volvemos a decir, Dios está en control de todo. Pues suéltese porque está en control de todo. Y entonces ahí es cuando yo lo he tomado así. Y ahí sí como dice Pablo, esto no sé, solo lo digo lo que yo creo, lo que yo estoy pensando sobre eso. Y si no es así, que el Señor me corrija y nos ponga a todos en claridad. Pero si Dios está en control de todo, pues entonces si usted se encomienda y dice, Señor, yo me suelto y usted eso lo haga, pues lo que va a pasar es lo que tenía que pasar. Lo que va a pasar es lo que él necesitaba que pasara. Si usted se suelta y pues lo que sea, no sé, lo que me pongas a hacer, lo que vaya saliendo, porque no sé qué va a pasar. O sea, como él está en control de todo, lo que va a pasar era lo que tenía que pasar. No de otra manera. Pero usted tiene que decirle, no va a soltar en sus manos. O sea, voy a cerrar los ojos y me voy a dejar caer. Se supone que usted está ahí atrás. Es exactamente eso. Otras veces de pronto sí nos dirá audiblemente o nos pondrá el sentir o nos dirá con alguien más o algo se nos va a presentar que entendamos que las cosas eran así. Pero otras veces solamente va a tener que soltarse y dejar que él haga lo que tenga que hacer en ese momento. No trate de, bueno, si el Señor se le olvida que esto es lo que tenía que hacer, entonces yo de todas maneras tengo un plan B. No le salve las cosas a Dios. Deje que él haga lo que él tiene que hacer. No se aferre a lo que usted cree que es correcto. Deje que él haga lo que es correcto. Vuelvo y digo, tenemos dos lados de la carne, la que consideramos mala y son todos esos frutos de la carne, las borracheras, las fornicaciones, bla, 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 bla. Pero tenemos otro lado que no dejamos morir porque creemos que es bueno. Y es esta opinión de buenas intenciones y buenos procederes. Y no la dejamos morir. Y eso lo utiliza nuestro enemigo para inducirnos a hacer las cosas que no están bien. Y no podemos servir correctamente porque la carne no puede servir correctamente en ninguna de sus formas. Entonces hay una parte buena, entre comillas, de la carne que no estamos dejando morir. Y es nuestra propia opinión sobre lo que es bueno. Y eso no está dejando que Dios haga lo que tiene que hacer. Suéltese. Dejemos que en serio Él intervenga en nuestra vida como se supone que tiene que intervenir. Le decimos, Señor, que sea conforme a tu voluntad y mientras tanto no le está pintando el camino por donde tiene que ir. Señor, que sea tu voluntad, pero este es el negocio que tiene que salir. Señor, que sea tu voluntad, pero que sea de esta manera tu voluntad. Hay cosas que pedimos y anhelamos, por supuesto, y queremos que sean de determinada manera. Pero por experiencia propia en algunas situaciones les digo que la mayoría de las veces no va a pasar ni va a ser de la manera que se imaginaban que tenía que ser. Entonces, confíe en eso y confíe en que la forma en la que sea es lo que realmente tenía que pasar y es realmente la mejor de las maneras.
si confiamos en que nuestro Dios es poderoso, santo, fiel, firme, todo lo que eventualmente le decimos, y creemos que Él es sabio sobremanera y que todos sus caminos son más altos que los nuestros, como dice Isaías 55, y como dice Jeremías 29:11, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, y como dicen los salmos, que nos llevará al puerto el que deseamos, y como dicen los proverbios, que Él le dará la recompensa al justo, y entonces creemos todas esas cosas. Deje que Él haga. No le diga cómo tiene que hacerlo ni le cierre los caminos para que solo pueda andar por ahí. No, porque se lleva cosas desagradables. Porque usted va tendiendo el muro y él lo va tirando. Y entre otras cosas, no juzguemos cómo tiene que ser la gente en ciertas medidas. No juzguemos cómo tiene que ser un ministro, cómo tiene que verse un ministro de Dios o cómo tiene que hablar un ministro de Dios. De eso se encarga Dios. De eso se encarga de la relación de esa persona con él. Ahí él es donde le dice, usted va a hablar así y va a hacer así. Lo que tiene que pasar va a pasar. Y no hay forma en que sea de otra manera. Isaías 43 nos dice que él hace lo que quiere y va a pasar porque va a pasar. Sí, eso es como no sé si es en primera o segunda de Samuel 16. Creo que es primera de Samuel 16. Donde, miren lo ridículo del asunto. Está David caminando con su gente, con sus valientes. Y luego llega un tipo en una montaña un poco más alta, como, sí, y empieza a gritarle barbaridades, que la sangre del rey, pues del reinado de Saúl está sobre sus manos. Básicamente le está gritando asesino a él y a toda su gente. Por supuesto, el temor al rey en épocas pasadas era realmente temor al rey, porque él era dueño de todo. Si usted le sacaba la piedra al rey, le podía pasar factura, y la factura era: te mueres. Entonces el que está al lado de David le dice: ¿qué hacemos? ¿Lo mato? Porque Simei, un tipo que iba por allá arriba, empezó a echarles piedras y a gritarles asesinos. Entre comillas, pues en otras palabras, pero eso era lo que estaba haciendo. Y entonces lo que vemos es que ¿qué hago? ¿Lo mato? Voy ya, le quito la cabeza. Y él dijo no. Y miren la respuesta que da. Dijo no. Si Jehová le ha puesto que me maldiga, ¿quién soy yo para decirle que no lo haga? Si Dios lo puso a maldecirme, yo le voy a decir que no lo haga. No, no lo mate, déjelo que haga lo que quiera. Y no lo mató. Lo que va a pasar es todo en el control de Dios. Hay una frase en hebreo que se llama Ein od milvado. No hay nada fuera de él. Entonces lo que está pasando, también Dios está en control. Entonces, ¿por qué lo va a rechazar? Hay un libro, hay un libro eh, en las Biblias de Dios habla hoy con deuterocanónicos que vale la pena leer, que se llama Eclesiástico. No Eclesiastés, que es el que vemos acá, sino Eclesiástico. Eclesiástico en el capítulo 2 o en el capítulo 3 dice que si tú quieres servir al Señor, prepárate para la prueba y sé valiente y fuerte, para que cuando venga la calamidad no te acobardes, que después a la postre Dios le hará bien. ¿Sí? Pero entonces todo lo que nos sucede, inclusive esto de voy a servir a Dios y después me llega una calamidad, hace parte de lo que Dios necesita en nuestras vidas. ¿Por qué lo vamos a rechazar? Dios tiene todo en su mano, dejemos que Él actúe.
No le digamos qué es lo que es recto, qué es lo que es puro, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Déjelo actuar en todas las áreas de su vida. Abra su mente, abra su cabeza para entender que todo lo que usted puede juzgar como bueno o malo está sujeto al error. Pregúntele al que sí sabe. Pregúntele al que sí sabe qué hacer en cada situación. Qué hacer en su ministerio, qué hacer en su casa, qué hacer con sus relaciones de negocios, qué hacer con su vida financiera, qué hacer con cada cosa. Porque yo creo que lo bueno es esto. Este tipo que se ve tan bien puesto con su traje y su corbata y que al parecer es muy renombrado en las cosas de negocios, seguramente es con el que puedo hacer negocios y con ese voy a prosperar porque el tipo parece muy inteligente. Pero este otro que parece que tiene un negocio pequeño, pues se ve como no tan preparado y no, con ese no. Y resulta que de pronto Dios puede tener la opinión de que ese lo va a robar y el otro lo va a hacer prosperar. Y usted está diciendo, no, el que tiene la corbata es el elegido. Y Dios le dice, no, no, el de la tienda chiquita, ese es con el que vas a prosperar. El otro solamente te va a ganar con astucias. Pero como seguimos juzgando con nuestros ojos, seguimos juzgando con nuestras cosas. Hay una cosa muy curiosa en Números, no me acuerdo qué capítulo, pero seguramente en la Reina Valera lo van a encontrar como con un subtítulo que se llama Franjas en los vestidos. Y es cuando les dan la ordenanza de, de llevar algo, los flecos, ¿sí? Al final, en esa parte, le dicen para que no se vayan detrás de sus ojos, para que cuando vean esos flecos se acuerden de los mandamientos y no se vayan detrás de las cosas malas. Resulta que en hebreo, si lo traducimos un poquito más literalmente, dice algo como que para que cuando los vean no se vayan detrás de sus ojos o su corazón, que son las formas en las que se prostituyen más comúnmente. A través de nuestras emociones o a través de lo que vemos, juzgamos mal y por ahí nos vamos. No se les olvide, alguien que tenía por nombre Samuel, que su nombre mismo significa el que escucha a Dios, que en los salmos lo comparan con Moisés, alguien que en serio tenía como comunicación directa, porque todo el tiempo daba palabra y todo el tiempo como que todo lo sabía, al igual que Eliseo. Pero no se les olvide que alguien de la talla de Samuel también juzgaba con los ojos. Conocemos y ya hablamos de los hijos de Isaí desfilando y él diciendo, ya vieron ese tipo, ese va a ser rey. Y Dios, no, no, y hágale y pasen todos en fila. Y yo, no, 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 es que no es como lo que usted ve, no es lo que usted crea que es lo correcto. Yo veo el corazón, yo sé lo que es correcto. Entonces no nos dejemos convencer de nuestros propios argumentos de lo que debe o no debe hacerse. Bueno, entonces esa es la palabra de hoy. Por favor, dejemos morir toda nuestra carne. Eso significa morir a todo el pecado que sabemos ya claramente que es, lo leímos en Gálatas, pero también esa parte buena, nuestras buenas intenciones. Y voy a hacer la claridad porque se preguntarán, entonces ya no hacemos lo bueno. No, Pablo dice, dejen de hacer lo malo y ahora no solamente dejen de hacer lo malo, sino que hagan lo bueno. Nosotros en lo que sabemos que es bueno y es malo, y es que si dejamos de robar, entonces ahora seamos generosos, seamos dadores, seamos ayudadores. De eso se trata.
Pero cuando digo dejemos morir nuestras buenas intenciones, es nuestro propio juicio de lo que debe ser o no debe ser. Dios no puede hacerme esto a mí. Sí, sí que puede y lo necesita. Dios no puede actuar así con esta persona. Sí, sí que puede y seguramente es lo que necesita. Ay, señor, pero es que yo creo que es que deberíamos poner más bien a tal persona como el pastor porque ¿a usted qué le importa? ¿Usted qué sabe? Es decir, dejemos morir nuestro propio juicio y preguntémosle, dependamos, apeguémonos a Dios y dejemos morir toda nuestra carne, toda, completica. Bueno, ahí les dejo, espero que haya sido de provecho y que podamos aprender en oración a pedirle a Dios que nos dé su juicio y no el nuestro para poder avanzar de una manera eficaz para no tener tanto tropiezo.